número 7. Colosenses capítulo 2, versículo número 6 y versículo número 7. Y dice aquí el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Y hoy disponemos nuestras mentes, hoy disponemos nuestros corazones para recibir con gozo la semilla de tu palabra, mi Dios, que cambia, de tu palabra, mi Dios, que salva, de tu palabra que cada día, Señor, nos edifica, de tu palabra que nos consuela, de tu palabra, mi Dios, que nos alienta, de tu palabra que nos bendice y de tu palabra, Señor, que nos prospera. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos hoy esta serie, Nuestra Vida en Cristo. Y durante la serie vamos a desarrollar ciertos puntos y ciertos aspectos muy importantes. Hoy vamos a comenzar. ¿Qué significa andar en Él? Allí leímos en Colosenses, el apóstol Pablo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahí dice andar en Él. Ese es el punto que hoy vamos a desarrollar. Luego veremos qué significa estar arraigados, luego estar sobreedificados, luego perfeccionados o confirmados en la fe, como así habéis sido enseñados, muertos en Él y vuestra vida escondida con Él. Amén. Pero hoy vamos a desarrollar este punto. ¿Qué significa o qué nos quiso decir Pablo? Que el creyente debe andar en Él, entendiéndose que Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos versículos nos hablan acerca de cómo debe ser nuestra vida en Cristo. Una vez que usted se convierte al Señor, su vida no puede ser igual, sino que hay ciertos aspectos en su vida que deben ser cambiados, ciertos aspectos en su vida que deben ser transformados por la palabra y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Y para eso hay que aplicar ciertos principios espirituales que durante toda esta serie nosotros vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que aquí Pablo aconseja es que si verdaderamente hemos recibido al Señor Jesús, debemos andar con Él. Entonces, la palabra andar significa andar en todo, significa vivir, significa moverse, seguir como compañero o partidario a alguien, en este caso al Señor Jesús. Entonces, la palabra andar nos habla de avanzar, nos habla de progresar, nos habla de movernos. Mire, un cristiano no puede estancarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios siempre está en constante movimiento. El Espíritu de Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Amén, iglesia. Entonces, cuando una persona da ese primer paso de abrir su corazón para recibir a Cristo en su corazón, esa es la primera etapa que un creyente o que una persona experimenta, ¿verdad? Y dice que esa persona, cuando da ese paso de fe, nace de nuevo, pero en el Espíritu.
No es que nace de nuevo del vientre de su madre. Es imposible que usted y yo a estas alturas, ¿verdad?, podamos entrar de nuevo en la pancita de nuestras madres y volver a nacer de nuevo. Cuando la Biblia habla acerca de nacer de nuevo, habla de un nacimiento que viene del cielo, un nacimiento que es producido, un nacimiento que es generado por el Espíritu Santo dentro de usted. Cuando usted abre su corazón y confiesa a Cristo como Salvador, esta palabra, Jesús, es depositado por el Espíritu en su espíritu. Entonces su espíritu vuelve a nacer de nuevo. Y el espíritu es aquello que nos mantiene conectados con Dios. Pero tenemos una alma que es donde están las voluntades, que donde tomamos las decisiones, que esa área en el alma debe ser cambiada y debe ser transformada. Entonces, usted no puede conformarse. Pastor, yo estoy bien, ya tengo a Cristo en mi corazón, ya lo recibí, ya he sido salvo, ya di ese paso de fe. Eso para mí es suficiente. No, eso no es suficiente. Es la primera etapa que cada persona, ¿verdad?, debe experimentar en los caminos de Dios. Pero, como decía antes, usted no puede estancarse y quedarse allí. Ya tengo a Cristo, aquí me quedo. Ya recibí al Señor, ya soy salvo, ya esto es suficiente para mí. No, eso es quedarse allí estancado. Mire, y todo lo que se estanca, se pudre. ¿Qué pasa cuando hay agua estancada? Se pudre. Entonces, hay que estar en constante movimiento. Estoy refiriendo que nuestra vida en Cristo debe cada día progresar, debe cada día avanzar. Amén, iglesia. Entonces, andar significa tomar como compañero, como partidario a Jesús, que siempre estará allí para nosotros, sin importar cualquiera que sea la situación que usted esté experimentando, sin importar cualquiera que sea la necesidad. Jesús prometió estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Jesús no es como nuestros amigos aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Amigos, aquí decimos con pinche, ¿verdad? Amigos con pinche. Pero ¿cuántas veces cuando usted más ha necesitado que esos amigos que estén allí presentes para ayudarnos, para apoyarnos, o quizá para aconsejarnos, o simplemente para escuchar el problema que estamos experimentando, muchas veces no están allí? ¿A cuánto les ha pasado? Jesús no es como esa clase de amigos. Jesús es fiel. Jesús nunca falla. Jesús siempre está allí a nuestro lado. Amén. Y las palabras de Jesús nunca son vacías. Cuando Él dice que estará con nosotros todos los días, es porque todos los días Él va a estar con nosotros. Quizás muchas veces nos sentimos abrumados, confundidos, cuando experimentamos problemas y situaciones y creemos que Jesús no está allí a nuestro lado, pero Él siempre va a estar allí. Aunque usted no lo pueda escuchar, aunque usted no lo pueda sentir, aunque usted no lo pueda experimentar, el Señor siempre está allí. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Jesús? ¿Verdad que sí es así? Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Rey. ¿Amén? Entonces Jesús prometió estar cada día y cada instante de nuestra vida con nosotros. Ahora, esto es lo que Jesús prometió. Hijo mío, hija mía, estaré contigo hasta el último día de tu vida en esta tierra. Esas fueron sus palabras. Esas fueron sus promesas para con nosotros. Pero volteemos la moneda. ¿Somos nosotros así con Él? ¿Estamos todo el tiempo andando con Jesús? Una de las palabras o referencia a andar, dije que era andar en todo. Y cuando Jesús dice que debemos andar en todo, ¿debemos andar en todo en Él? No está diciendo que
Caminemos con Jesús algunas veces sí y otras veces no. Dice que en todo. Que en todo debemos andar con Jesús. Es decir, yo no puedo tomar las promesas que hay aquí en esta Biblia, aquellas que me agradan, aquellas que me gustan, y aplicarlas en mi vida. Pero desechar aquella porción de promesas o de palabras que no me gustan, eso no es andar en todo. Amén. Yo no puedo decir, Señor, hoy voy a trabajar, tú te quedas aquí en mi casa, tú cuidas aquí mi casa, tú te quedas aquí cuidando mi esposa, mientras yo me voy a trabajar. No, el Señor quiere ir contigo también a trabajar. Es en todo, no podemos excluir a Jesús de algunas cosas que queremos hacer. Para ello debemos invitarlo para estar en todo y en cada cosa que usted y yo hagamos y que tengamos que realizar. Mire, aún en las cosas que usted considera que son pequeñas, que son mínimas, que son insignificantes, en ellas Jesús también quiere estar. Mire, estamos hablando de tener un compañero para toda la vida y para todo lo que sea que usted y yo hagamos o realicemos. Mire, Él no va a estar presente en cada cosa, en cada circunstancia, en todo lo que usted y yo hagamos, si primero no lo invitamos a Él. Mire, si usted no lo llama y si usted no le da la oportunidad de que Él esté allí presente. Quizá usted piensa, pastor, es que hay cosas que para mí son importantes, pero esas cosas que yo considero que son importantes para mí, yo creo que no son importantes para Jesús. Y déjeme decirle algo, si hay algo que es importante para usted, ese algo también va a ser importante para Jesús. Porque Jesús quiere estar en todo y Jesús está interesado en todo lo que tú eres. Amén, iglesia. Amén. Entonces se trata de que en todo usted y yo andemos con Jesús. Ahora, esto se trata de nuestra vida en Cristo. Que en todo le demos parte a Jesús para que Él pueda estar presente. No solamente en aquellas cosas que consideramos de carácter o de índole espiritual. Por lo menos en la iglesia, cuando usted ora o cuando usted estudia la palabra, Jesús también le interesa lo que usted a nivel secular también hace. Allí Jesús quiere estar presente. Mire, la Biblia más que un libro es una persona. Y cada frase de este libro, desde el Génesis, que es el primer libro, hasta el último libro que es el Apocalipsis, cada frase habla de una persona llamada Jesús. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Y digo esto por el siguiente versículo que vamos a leer. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 6, libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos al verso número 6 y versículo número 7. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Y si usted no trajo Biblia, escuche lo que dice aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Se leyó este versículo conmigo? Voy a volverlo a leer. Y estas palabras que yo te mando hoy deben estar en tu corazón, y debes repetirlas a tus hijos, hablar de ella cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces notemos lo que estos versículos nos están diciendo. Cuando usted está en su casa y usted le habla a sus hijos,
Jesús está allí presente. Cuando usted está en su hogar, quizás reparando una plomería, un tubo de agua que se descompuso, o quizás lavando el aire acondicionado o limpiando el ventilador, dice aquí, Jesús está contigo. Cuando usted sale a la calle, quizás al abasto, o usted va al supermercado, o usted va a echar gasolina, o va simplemente al trabajo, dice la palabra que Jesús está allí con usted. Que cuando usted va en la noche a acostarse a dormir para reposar, Jesús se acuesta también con usted. Y que cada vez que usted se levanta en la mañana para emprender cada día, Jesús también se levanta contigo. Entonces, si usted y yo le permitimos, si usted y yo le invitamos, si usted y yo tomamos en todo a Jesús en cuenta, Él va a estar siempre presente en todo. Entonces, que estamos hablando de un caminar constante con Jesús. El texto bíblico dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Si Cristo vive dentro de usted, usted cada día debe andar en Él. Usted no puede ignorar que Jesús vive dentro de usted, ni tampoco pensar que puede hacer cosas ocultas de la presencia de Jesús, porque dice la palabra que todo es claro y está desnudo ante la presencia de Dios. Por más que usted piensa y cree que puede ocultarle algo a Jesús, usted no lo puede ocultar. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente, aunque no lo exprese, Jesús sabe lo que usted está pensando. Jesús sabe lo que usted está sintiendo. Amén. Mire, y una de las frases que más se repite constantemente en la Biblia es la palabra temor de Dios. Y quiero que usted entienda bien esto en esta mañana. Cuando hablamos de tener temor a Dios, la Biblia no está hablando que usted y yo debemos tenerle miedo a Dios. Tener temor de Dios no es tenerle pánico a Dios. Ay, Dios mío, Dios, no. No se refiere a eso. Temor de Dios nos habla de respetar la presencia de Dios en nuestras vidas. Temor de Dios nos habla de que usted y yo debemos estar conscientes en todo momento. No unos momentos sí y unos momentos no. En todo momento que su presencia vive dentro de nosotros. Ahora, cuando el creyente en Cristo, ¿cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Ahora levante su mano, gloria a Dios, todos somos creyentes en Cristo. Entonces, cuando el creyente en Cristo está consciente que debe tener temor de Dios, es decir, que debe respetar la presencia de Dios que vive en él, entonces ese creyente nunca va a hacer nada que Dios no apruebe. ¿Usted lo escuchó? Si usted está consciente que Jesús vive dentro de usted, usted nunca va a hacer nada que Dios no apruebe. Usted nunca va a hacer nada que desagrade a Dios. Usted nunca va a hacer nada que lastime la presencia de Dios en su vida. Usted nunca hará nada que aleje la presencia de Dios de su vida. Mire, cuando caminamos estando conscientes que su presencia vive en nosotros, estamos andando con Él. Cuando andamos con Jesús, entonces Él nos va a llevar a someternos a Él. Cuando andamos con Jesús, Él nos va a llevar a hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Mire, cuando andamos en Jesús en todo tiempo, nunca haremos nuestra voluntad, sino que siempre haremos la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora, esto es uno de los principios espirituales que debemos aplicar a nuestras vidas para poder crecer y para poder madurar espiritualmente. Hablemos un poco de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre siempre nos habla de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre anhela, de lo que el hombre desea sin la intervención de Dios. Eso es la voluntad del hombre.
Y la voluntad del hombre siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios tiene tres aspectos. ¿Cuál es? La voluntad de Dios es ¿qué? Número uno, buena. Número dos, agradable. Y número tres, es perfecta para su vida. Cada vez que usted haga la voluntad de Dios, el bien de Dios reposa sobre usted. Es buena la voluntad de Dios. Cada vez que usted hace la voluntad de Dios, usted está agradando a Dios. Es agradable la voluntad de Dios. Y número tres, cada vez que usted hace la voluntad de Dios, usted está perfeccionándose en Dios. ¿Por qué? Porque así es su voluntad. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ahora, fíjese que Isaías, capítulo 55, verso número 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Vamos a volverlo a leer. Isaías 55. Este texto es importante. Versículo número 8 y el verso 9 también es importante. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. El verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, una cosa es lo que el hombre piensa, pero otra es lo que Dios piensa. Una cosa son los caminos que el hombre ha decidido caminar o transitar, pero otra cosa son los caminos de Dios. Son dos cosas muy distintas. La voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Los pensamientos del hombre versus los pensamientos de Dios. Los caminos del hombre versus los caminos de Dios. Entonces, si andamos con Jesús, estaremos de acuerdo a los pensamientos de Jesús y no a los pensamientos de nosotros. Si mis pensamientos no son los pensamientos de Jesús, entonces quiere decir que yo no estoy caminando de acuerdo con el Señor. Y si no estoy de acuerdo con Jesús, entonces yo no ando con Jesús, yo ando conmigo solo. Yo ando ensimismado. Si yo transito por un camino que es muy distinto al camino que Dios me ha dicho que yo transite, ya no ando en la compañía de Jesús. Estoy caminando solo y estoy haciendo mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando el creyente anda con Jesús, siempre estará de acuerdo con Jesús en todo. No en unas cosas sí y en unas cosas no, sino en todo. Cuando el creyente está de acuerdo con Jesús en todo, nunca irá a un lugar que Jesús no quiere que usted vaya. Mire, cada vez que usted vaya a un lugar, consulte con Jesús. Pregúntele al Señor. Cuando el creyente camina con Jesús, nunca buscará compañía que Jesús no quiere. Mire, hay compañías que nos hacen daño. Hay compañías que no nos generan ningún beneficio, sino que por el contrario van a corromper nuestra vida espiritual. El creyente que camina con Jesús nunca pensará nada que Jesús no quiere que piense. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O usted piensa por usted mismo? El creyente que camina con Jesús nunca dirá nada que Jesús no quiere que diga. ¿Cómo son sus palabras? ¿Qué palabras cada día expresa usted? ¿Son las palabras de Dios o son sus palabras? El creyente que camina con Jesús nunca hará nada que Jesús no quiere que usted haga. Esto es andar con Jesús. Esto es andar de acuerdo
a Jesús. Ah, pero cuando el creyente va a lugares que él quiere, busca la compañía que quiere, habla lo que quiere, piensa lo que quiere, actúa como quiere, ya no está andando con Jesús, está andando consigo mismo. Ya no está de acuerdo con Jesús, está de acuerdo consigo mismo. Ya no está obedeciendo a Jesús, está desobedeciendo a Jesús. Ya no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad. Ya no está caminando con Jesús, sino que está caminando solo, en sus propios caminos, con sus propios pensamientos. Y si usted no camina de acuerdo con Jesús o en la compañía de Jesús, usted se está alejando de Jesús. Y quiero poner un ejemplo. Dios le dijo a Jonás: levántate, quiero salvar la ciudad de Nínive. Necesito que vayas allá y que prediques el evangelio y que la gente se arrepienta y se convierta a mí. Y Jonás dijo amén. Y dice la palabra que Jonás se levantó, pero no fue a Nínive. Dice que él se levantó y buscó un barco que fue a Tarsis. Jonás hizo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Jonás estaba haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Él estaba pensando por sí mismo, no estaba sus pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Él estaba haciendo su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y él pensó que podía ocultarle eso a Dios. Él pensó que él podía escapar de lo que Dios le había dicho. Y cuenta la historia que es verdadera, que andando en ese barco que iba a Tarsis, ¿qué pasó? Se desató una tormenta. Y Jonás tuvo que confesar: todo esto que está pasando aquí no es culpa de ustedes, es culpa mía que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la gente le preguntó: ¿pero qué hacemos para remediar esto con tu Dios? Él le dijo: lánceme al mar. Y me imagino la discusión que se formó entre todos los marineros: ¿cómo lanzamos a este hombre en medio de la alta mar con la tormenta que hay? Se va a ahogar, va a morir. Él decía: lánceme, si no me lanzo yo. Miren, lo lanzaron, y cuando lo lanzaron se calmó la tempestad. Vino una ballena y se tragó a Jonás. No murió. Dice que tuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. ¿Usted sabe que estar dentro de un pez 3 días y 3 noches? ¿Cómo respira usted dentro de un pez? Imposible. Y aunque Jonás era un ser humano, y es imposible que un hombre pueda respirar dentro de un pez, dentro de esa ballena, él respiraba. Y luego que Jonás se arrepintió de no hacer la voluntad de Dios, luego que pidió el perdón de Dios, aquella ballena vino y lo arrolló, o lo arrojó, o lo vomitó en las orillas de la playa de Nínive, donde Dios lo había enviado. Tenemos que aprender de Jonás a no hacer nuestra propia voluntad, a no tener nuestros propios pensamientos, a no caminar o transitar en lo que yo considero que es mejor, sin preguntar, sin consultar con Dios. Esto es lo que sucede cuando andamos solos con nosotros mismos. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16 dice: este es el consejo que Pablo le daba a su hijo Timoteo. Le decía: hijo mío, ten cuidado de ti mismo. Note lo que Pablo le decía a este joven: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. La doctrina son las enseñanzas de la palabra. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a las personas que te odian.
Ahora, uno de los peores enemigos que usted y yo tenemos no es el diablo. Uno de los peores enemigos que el hombre y la mujer tienen somos nosotros mismos. Por esto Pablo le aconsejaba a su hijo Timoteo, y le prevenía: no te descuides espiritualmente. Mire, la influencia de Dios se puede apartar de la vida de un creyente. Si el creyente descuida su vida espiritual, la sana influencia de Dios se aparta de ese creyente. Y si la sana influencia de Dios se aparta de nosotros como creyentes, usted y yo vamos a perder el amor, la pasión y lo que nos mueve a buscar y a servir a Dios. No podemos perder la sana influencia de Dios para con nosotros. No podemos descuidar nuestras vidas espirituales. No podemos dejar de prestarnos atención a nosotros mismos. No podemos descuidar nuestra manera o nuestro estilo de vida como creyentes. Mire, cuando una persona se entrega a servir en las Fuerzas Armadas se van a encargar que esa persona se olvide de lo civil, porque dejó de ser un civil y pasó a formar parte de una de las fuerzas de protección del ejército. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que olvidarnos de la manera de vivir, cómo lo hacíamos cuando Cristo no vivía dentro de nosotros. Por eso dije al principio que esta serie se llama ¿Cómo debe ser nuestra vida en Cristo? Ahora que Jesús vive con nosotros. Debe cambiar, no puede ser la misma. Si somos creyentes, debemos vivir como un creyente lo haría. Mire, cada día debemos mantener una disciplina en nuestras vidas con respecto a qué, aquellas cosas que nos influyen o que nos promueven nuestra vida espiritual. Por ejemplo, orar. Usted debe mantener una disciplina en la oración. Cada día usted debe apartar tiempo para orar con Dios. Mire, el único medio que nosotros como iglesia tenemos para hablar con Dios es a través de la oración. Y no podemos descuidar eso. Por ejemplo, ayunar. Quizás muchos no pueden, pero cuando usted tenga un tiempo libre, ayune. Ayunar significa abstenernos de comer alimento físico, para en esos momentos comer ¿qué? La palabra de Dios, que es alimento espiritual. Eso nos va a ayudar a hacer mortificar y a hacer morir esta carne y a fortalecernos en el espíritu. Cada día usted debe apartar tiempo para leer la palabra de Dios. Mire, este es el manual para nuestras vidas. Cuando usted compra un celular o cualquier equipo, un televisor, dale por ahora el Smart TV. Cuando usted compra un Smart TV, usted no lo sabe usar, pero el Smart TV viene con ¿qué? Trae un manual. Y el manual le dice cada botoncito del control para qué sirve. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y usted lo aprende a usar porque usted se está dando guiar por el manual. Y usted comprueba que lo que el manual dice es verdad. ¿Sí o no? El manual para el creyente es la palabra de Dios. Esta nos enseña cómo hablar. Ella nos enseña cómo pensar. Ella nos enseña cómo conducirnos en esta vida. Y cómo usted y yo, no solo tratar a los demás, sino cómo debemos actuar. Entonces, la palabra es el manual que debemos aplicar. ¿Cómo es posible que un creyente no tenga tiempo para estudiar la palabra? Si allí, dentro de la palabra, conocemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted cada día debe apartar tiempo para alabar a Dios. Y no me venga con el cuento que usted desentona o que usted canta como un sapo. Mire, Dios no le importa eso. A Dios lo que le interesa es que usted disponga su corazón para cantarle y alabarle a Él. No importa cómo usted se escuche.
Lo importante es que usted cante y alabe a Dios. Usted debe apartar tiempo cada día para adorar a Dios. Y quiero que entienda esto: adorar no es alabar a Dios. Adorar es expresar a Dios en cada cosa que usted hace. Cuando usted adora a Dios, en cada cosa que usted hace, Dios aflora y se manifiesta a través de usted. Amén, iglesia. Amén. Ahora, si mantenemos una disciplina, colocando a diario todos estos puntos que hemos hablado y que estamos tratando, usted y yo nos vamos a fortalecer espiritualmente para estar cada día apegado con Jesús, para caminar cada día con Jesús. Amén, iglesia. Amén. Ahora, pero si nos descuidamos en nuestra alimentación física, si usted comienza a comer toda clase de comida, si usted comienza a comer a toda hora, usted va a perder su figura. Como dicen las mujeres, usted va a perder la línea. Usted va a dejar de ser un verbo. Usted se va a poner así, mira. Miren, personas que llegan a pesar 300, 400, 500 kilos. ¿Por qué pasó eso? Un descuido en su forma de alimentarse. ¿Estoy dando a entender, iglesia? Si usted y yo descuidamos nuestra manera de vestir, y yo a partir de hoy no me peino, aunque no tengo mucho cabello, si yo no me arreglo, ¿qué voy a perder? La buena apariencia. Entonces usted me va a ver como un loco, todo despeinado allí, las mujeres sin pintarse, sin arreglarse, sin afeitarse, mal vestida todo el tiempo. Eso no pasa con las mujeres, ¿verdad que no? Se cuidan más las mujeres que los hombres, ¿verdad que sí? Ahora, de esta misma manera sucede si usted y yo nos descuidamos espiritualmente. Perdemos la influencia de Dios en nuestra vida. Perdemos la pasión por Dios. Perdemos el primer amor y dejamos de andar con Jesús. Miren cuántos creyentes han perdido su primer amor por Jesús. ¿Y sabe cuál es la causa? El descuido espiritual. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo número 4 y versículo número 5. Dice allí: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído. Y dice: y arrepiente y haz las primeras obras, pues si no, que hay una advertencia del Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. Y quiero leer este mismo texto de una versión que se llama el lenguaje actual. Escuche cómo dice. Escuche cómo dice esta versión. No me gusta de ti que ya no me amas tanto como al principio cuando te hiciste cristiano. ¿Ha crecido su amor por Jesús o ha menguado? Si no amamos a Jesús, no andamos con Jesús. Debemos amar a Jesús cada día más y más. Escuchaba a mi pastor hace unos días predicar y él decía que cada día él ama más a Jesús, que cada día él está más enamorado y cautivado por Jesús. Pero si en vez de eso usted y yo nos descuidamos que espiritualmente, poco a poco perderemos el amor por Jesús. Poco a poco usted y yo perderemos el interés y la pasión de estar con Jesús. Y si perdemos el amor, si perdemos el interés, si perdemos la pasión por Jesús, entonces usted y yo vamos a dejar de buscarlo. Usted y yo vamos a dejar la obra en la iglesia
Usted y yo vamos a dejar a un lado, en stand-by, nuestra vida espiritual. Y al final usted dejará de no andar con Jesús. Yo no puedo decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad, voy a poner mi vida en stand-by. Aquí, no podemos estancarnos. Tenemos que progresar, tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Y prestemos al consejo que Jesús le da a la iglesia de Éfeso. Recuerde de dónde has caído. Cuando usted cae, cuando usted peca, usted tiene que reconocerlo y buscar inmediatamente aquí al Señor y arrepentirnos. Entiéndase arrepentimiento por confesar un pecado y apartarse de él. No remordimiento. El remordimiento te trae a postrarte ante Dios. Tú lloras delante de Él. Señor, perdóname por esto malo que hice. Perdóname porque me estoy descuidando. Y usted se levanta y sigue haciendo las mismas cosas que los trajo usted allí postrado. Eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo confieso mi culpa, mi pecado. Señor, perdóname porque vivo criticando y murmurando, pero a partir de hoy creo que tú me darás la fuerza para contener mi lengua y no criticar a nadie, sino orar por esa persona. Eso es arrepentimiento. Amén, iglesia. Entonces, fíjese el consejo que le da Jesús. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a amarme. Vuelve a buscarme, vuelve a servirme, porque si no, Jesús le advierte a la iglesia de Éfeso: vended pronto y quitaré mi candelabro de ti. ¿Para qué función cumple un candelabro? Alumbrar. Lo que Jesús nos está diciendo es que si no nos arrepentimos, si no nos alejamos de los pecados, si no lo amamos y le servimos cada día, Él quitará su luz y su presencia de nosotros. Y si el Señor quita su presencia de nosotros, mire, no somos nada sin la presencia del Espíritu de Dios. Por eso, como dice Jesús aquí, arrepiente, vuelve a mí lo más rápido posible, mantén constante tu relación conmigo, pero si no cambias de manera de pensar, voy a quitar mi presencia de ti. Miren, y me llama mucho la atención lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver ese verso. Un verso mal usado y que mucha gente usa para evangelizar, para ganar las personas a Cristo. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y los catedralistas salen a predicar: abre tu corazón, que Jesús quiere entrar. Él está tocando la puerta de tu corazón. Hoy te está llamando, y esta es una palabra que el Señor le está hablando a la iglesia de Laodicea. Quiere decir que había una iglesia llamada Laodicea donde Jesús estaba del lado afuera, llamando y tocando para que lo dejaran entrar. Es decir, que ninguno de los que estaban allí adentro, a pesar de que era una iglesia, a pesar de que eran creyentes en Cristo, no vivía Jesús dentro de ellos. Jesús estaba del lado afuera. Así que para no caer en esta condición espiritual, Pablo le da un consejo a la iglesia. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y cuando hablo de no dormir, no estoy diciendo que usted no se acueste por la noche a reposar. Está hablando del descuido espiritual. El lenguaje actual dice así: por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos. Quiere decir que hay creyentes que viven despreocupados.
Fíjese lo que dice esta versión. Y no tan despreocupados como viven algunos. La palabra despreocupado significa no asumir la responsabilidad. Desentenderse de esa responsabilidad. Apartarse de algo y no cuidarlo. Entonces, ¿qué era lo que Pablo estaba diciendo? No vivan como muchos que no cuidan sus vidas espirituales. No hagan como muchos creyentes que viven desentendidos de Jesús y que no andan o no están caminando con Jesús. Si usted lleva una vida de esta manera, despreocupada, sin atender su vida espiritual, sin cuidar su vida espiritual, esto lo va a llevar a vivir usted incorrectamente, aunque sea creyente. Debemos prestar atención, debemos atender, debemos cuidar y debemos cultivar a diario nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho: orar, estudiar la palabra, ayunar, congregarse. Son principios espirituales que van a mantener su vida espiritual activa, viva. Amén, iglesia. Mire, es responsabilidad de cada creyente no dormirse espiritualmente. Es responsabilidad de cada creyente no enfriarse espiritualmente. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de no soltar la mano del Señor y vivir apartado de Él. Esto no es responsabilidad del pastor. No es responsabilidad de los líderes de la congregación donde usted está. Esto no es responsabilidad de su cónyuge. Porque hay esposas que culpan al esposo, o hay esposos que culpan a la esposa. Esto ni siquiera es responsabilidad de la iglesia donde usted está asistiendo. Pastor, es que yo me aparté del Señor por lo que esa iglesia o esa congregación me hizo. He escuchado mucha gente. Experimentó algo en esa congregación y nunca más, hasta el día de hoy, ha vuelto a los caminos de Dios y culpa a esa iglesia. Pastor, es que yo me aparté del Señor por lo que ese hermano me hizo, por lo que me dijo, yo me aparté. Y culpa del hermano, no se les olvida. Han pasado 30, 40 años y siempre es lo mismo, el hermano que le hizo eso. Pastor, yo me alejé del Señor por lo que el pastor me dijo. Dios me libre a mí de decirle a usted algo que no va a creer. Ahora, usted no viene a la congregación porque aquí usted lo tratan bien. Usted no viene a esta congregación porque aquí se canta bonito o porque aquí se predica bonito. ¿Usted viene aquí por quién? Por Dios. Entonces, ¿por qué culpan a la congregación? Usted no viene a la iglesia porque su mujer, su amiga, o su esposo, o su familiar viene a la iglesia. ¿Usted viene aquí por quién? Entonces, ¿por qué culpamos a los creyentes? Usted no viene a la iglesia por su pastor, o por lo que el pastor dice o enseña. ¿Usted viene a la iglesia? Entonces, ¿por qué culpamos a los pastores? Y quiero terminar con esta cita, Romanos capítulo 8. Versículo 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Vamos a saltar al verso 38. Por lo cual estoy seguro, dice aquí Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese lo que Pablo dice allí. Cuando el creyente tiene puesta su mirada
no en el ser humano, no en las circunstancias, no en las enfermedades, no en las necesidades, no en el pastor, no en los líderes de esa congregación, no en esa iglesia, sino cuando el creyente tiene su mirada fija en el Señor. Pueden venir pruebas y circunstancias, pueden venir tormentas y puede venir un río, pero usted no lo mueve nadie, ni lo separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es eterno. Pero muchos que hemos perdido el amor de Dios. Y muchos debemos en este tiempo volver a ese primer amor. Mire, siempre pongo el ejemplo. Cuando yo me enamoré de mi esposa y éramos novios y llegamos a un acuerdo con su mamá, y ella me permitió visitarla todos los días. A las 7 de la noche tenía que estar allá. Mire, yo anhelaba que llegaran las 7 para estar allá. Y ella me esperaba siempre en la esquinita, estaba así, y yo, mi hermano, así mueve, truene, relampaguee, y yo me iba, me ponía un camino. Cuando me decía un día, mañana no voy a estar aquí, mañana no me vas a venir a visitar, yo me ponía bravo. ¿Pero por qué? ¿Para dónde vas? Yo quiero ir contigo. No, es que tú no puedes venir conmigo, yo te necesito hacer una iglesia, pero ahora llega, no importa que llegues tarde, yo vengo. Y siempre estaba, ¿por qué? Porque estaba enamorado. Y quería estar apegado con ella todo el tiempo. Mire cómo se ríe. Así, usted y yo debemos ser con el Señor. Ya va a llegar el domingo, voy a estar de nuevo en el servicio, estoy enamorado. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué irá a hablar hoy Dios? ¿Qué palabra nos va a impartir Dios? Pero el que no está enamorado, otra vez a la iglesia. Otra vez a escuchar al pastor hablar. Otra vez la misma alabanza. Otra vez la misma cosa. Otra vez. Porque no hay una expectativa, no hay un enamoramiento, no hay una pasión. Usted tiene que venir a cada servicio con expectativa de que Dios va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer Dios hoy, pero va a hacer algo. Él siempre está en constante movimiento. Dios siempre quiere hacer algo nuevo en su vida y en la mía. ¿Cuánto lo creen? Póngase sobre sus pies en esta mañana. La semana que viene consigamos.